Hola, soy Ethan. Tengo 22 años y vivo solo en un apartamento en el tercer piso de un complejo deteriorado en una ciudad portuaria de la costa de Ohio. No es gran cosa, pintura descascarada, escaleras que crujen y una vista de los muelles si entrecierras los ojos lo suficiente. Trabajo a tiempo parcial como repartidor, la mayor parte del tiempo llevando paquetes para un servicio de mensajería local. No es glamuroso, pero paga el alquiler y mantiene mi vida simple. Me gusta así. Nadie respirándome en la nuca y sin deberle nada a nadie. No me gusta depender de la gente, nunca me ha gustado. Si hay algo que hacer, lo resuelvo yo mismo. Así es como estoy hecho. Directo, quizá un poco brusco, pero te daría la camiseta que llevo puesta si la necesitaras. Tengo un mal hábito, sin embargo. Aparco mi viejo Honda donde me pille más cerca, incluso si bloqueo la escalera o el paso. Sé que molesta a la gente. Los vecinos dejan notas, golpean mi puerta o me miran con mala cara cuando paso. Me encojo de hombros, digo lo siento y muevo el coche. Pero 10 minutos después, vuelvo a aparcar como un idiota. No es a propósito. Simplemente no pienso en ello hasta que alguien empieza a gritar. Así fue como la conocí por primera vez. Clara, la mujer del 3A, justo frente a mi puerta. Tiene 40 años, vive sola y no se mete con nadie. La había visto por meses, siempre vestida con cuidado, como si tuviera algo importante que hacer, incluso si era solo ir al supermercado. Pelo oscuro recogido, blusas sencillas, vaqueros que le quedaban perfectos. Es guapa, pero no de forma ostentosa, más bien como si no lo supiera o no le importara. Divorciada, según me dijo Chris, del cuarto piso. No habla mucho, y cuando lo hace, va al grano. Al principio pensé que era altiva, fría como una piedra, de esas personas que te miran a través de ti y no directamente. Nuestra primera conversación real fue sobre mi aparcamiento. Estaba subiendo unas estanterías baratas de IKEA, sudando y maldiciendo en voz baja, cuando oí su puerta abrirse. Salió con un pequeño papel cuadrado en la mano, con una letra tan ordenada que parecía impresa. Ethan, dijo, calmada pero firme, tu coche está bloqueando el paso otra vez. La gente necesita pasar. Dejé la estantería en el suelo, me limpié la frente y le dediqué una media sonrisa. Sí, perdón. Lo moveré en un segundo. Ella no sonrió. Simplemente me dio la nota. Otra más, como la que había pegado en mi puerta antes, supongo. Procura que sea rápido, dijo, y volvió a entrar. Me quedé mirando su puerta, pensando, genial, otra pesada. Pero su voz no sonaba borde, solo directa. Aún así, la encasillé como alguien que nunca me daría la hora. Un par de semanas después, Chris, ese vecino ruidoso del 4B que siempre está tramando algo, me pilló en el aparcamiento. Ethan, ¿libre mañana por la noche?, preguntó, recostado contra mi coche como si fuera suyo. Tengo una invitación para una fiesta en un yate. Amigo de un amigo, barra libre, buena música, mucha gente. ¿Vienes? Levanté una ceja. Un yate. Sonaba a algo de ricos, no para tipos como yo. Pero estaba aburrido, y la idea de copas gratis y un cambio de aires me enganchó. Claro, ¿por qué no?, dije. Chris sonrió. Así me gusta. Nos vemos en el muelle, 6 en punto. A la noche siguiente, me puse una camisa limpia, mis vaqueros menos gastados y fui a la marina. El yate era más grande de lo que esperaba, blanco, reluciente, con luces colgando a lo largo de la cubierta. La música retumbaba por los altavoces y la gente ya reía, copa en mano. Subí a bordo sintiéndome fuera de lugar, pero curioso. Y entonces la vi. Clara. Estaba allí, junto a la barandilla, con un grupo que no conocía. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto por una vez, moviéndose con la brisa. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Asentí. Ella también. Y ya está. Sin sonrisa, sin saludo, la misma distancia fría. Claro que está aquí, pensé. Seguro que es amiga del dueño o algo así.
Cogí una cerveza y me quedé con Chris, intentando no pensar en ella. La noche empezó bien, el cielo despejado, las estrellas asomando. El yate avanzaba suave mientras la gente bailaba y gritaba por encima de la música. Me apoyé en la barra, bebiendo, mirando a la gente. Clara permanecía con su grupo, riendo de vez en cuando, pero siempre un poco aparte, como si estuviera presente, pero sin estarlo del todo. Me descubrí mirándola un par de veces, y luego lo descarté. No es mi tipo, me dije. Demasiado seria, demasiado mayor. Entonces, el tiempo cambió de golpe. El cielo pasó de claro a amenazante en minutos. Nubes oscuras avanzaban como si estuvieran enfadadas. El viento se volvió frío y cortante, y empezó a lloviznar. La gente se lo tomó a broma al principio, pensando que pasaría rápido, pero el yate empezó a balancearse con fuerza. Los vasos se deslizaron de las mesas, rompiéndose contra la cubierta. La música se cortó y alguien gritó algo sobre una alerta de tormenta. Miré alrededor, intentando mantener la calma, pero el estómago se me encogió. No era solo un poco de lluvia. El caos estalló. La gente corría a por chalecos salvavidas, empujándose unos a otros. La tripulación gritaba instrucciones, pero nadie escuchaba. Cogí un chaleco de un montón, intentando ponérmelo mientras el barco se sacudía. Fue entonces cuando la vi otra vez. Clara estaba agarrada a la barandilla, con el rostro calma pero concentrada, escaneando la cubierta como si estuviera contando cabezas. Nuestros ojos se cruzaron otra vez y, por un segundo, pensé que iba a decir algo. Pero entonces el mundo se inclinó. Una ola enorme golpeó la cubierta, fría y pesada, derribándome. Oí gritos, sentí como el agua me quemaba los pulmones y luego estaba por la borda, cayendo al mar. El frío me golpeó como un puñetazo, robándome el aliento. Pataleé, buscando algo sólido, y mis manos encontraron un trozo de madera rota, quizá parte de una mesa. Me aferré a él, jadeando mientras las olas me golpeaban. Un relámpago iluminó el cielo, reflejándose en el agua y cegándome. Me ardían los brazos, el pecho me dolía, y el mundo empezó a desvanecerse. Pensé en mi apartamento, en mi coche, en las estúpidas notas en mi puerta. Luego, todo se volvió negro. Desperté tosiendo, con la garganta en carne viva y arena pegada a la cara. Mi cuerpo se sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. El sol estaba alto, brillante y despiadado, y el sonido de las olas llenaba mis oídos. Estaba en una playa, tendido como un tronco arrastrado por la marea. La ropa empapada, los zapatos desaparecidos. Intenté incorporarme, con la cabeza dándome vueltas, y entonces la vi. Clara estaba a unos metros, arrodillada en la arena, apilando palos secos en forma de pirámide. También estaba empapada, el pelo pegado al cuello, pero se movía con determinación, golpeando un pedernal contra una piedra. Una chispa prendió, y un hilo de humo se elevó. No me miró hasta que el fuego empezó a prender. Entonces, me lanzó una mirada tranquila, como si hubiera estado esperando que despertara. ¿Estás despierto?, dijo, con la voz tan serena como si estuviéramos de nuevo en el pasillo de nuestro edificio. Tosí otra vez, escupiendo arena, y logré asentir. Me ardían los ojos, la cabeza me palpitaba, pero estaba vivo. Y entonces me golpeó la idea: ella no estaba aquí por casualidad. Por la forma en que me miraba, por su calma. ¿Tú me sacaste de allí?, pregunté, con la voz ronca. No contestó enseguida, solo añadió otro palo al fuego. Luego asintió una sola vez, como si no fuera gran cosa. No podía dejar que te ahogaras, dijo, y volvió a su tarea. La miré, a la mujer que yo creía fría, distante, demasiado buena para alguien como yo. Me había salvado la vida. Y ni siquiera éramos amigos. El sol castigaba con fuerza la playa vacía, como si tuviera algo personal contra nosotros. Entrecerré los ojos, aún irritados por la sal, y examiné la costa. Solo arena, unos trozos de madera astillada y algo de plástico roto del yate. Nada de gente, ni barcos.
Solo Clara y yo, la mujer que apenas conocía y que, de algún modo, me había arrastrado fuera del océano. Intenté hacer recuento mental, Chris, los demás de la fiesta, pero no había nadie más. Me incorporé con un quejido. Tenía los brazos llenos de arañazos, el hombro dolorido como si me hubieran golpeado con un bate, y la garganta como papel de lija. Clara estaba agachada junto al fuego que había encendido, removiéndolo con un palo. No me miró, solo me tendió una cáscara de coco con un triste chorrito de agua. Agua de lluvia, dijo. Bebe despacio. La tomé, con las manos temblando, y bebí a sorbos. Apenas me humedeció los labios, pero ayudó. Asentí, sin saber qué decir. Gracias no parecía suficiente. Tenemos que movernos, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena de las rodillas. Su voz era tranquila, como si leyera la lista de la compra. Agua primero, luego refugio, luego una señal. Señaló hacia el interior, donde los árboles se cerraban en una selva densa. Tiene que haber un arroyo o algo. No podemos quedarnos aquí. Fruncí el ceño, aún aturdido. Espera. ¿No deberíamos revisar la isla primero? Ver si alguien más llegó. Quizá buscar un punto alto para avistar un barco o algo. Me parecía lógico, cubrir terreno, buscar a otros. No solo ponerse a jugar a supervivencia. Clara no se inmutó, solo me miró con esos ojos fijos. Ahora estamos vivos. El agua nos mantiene así las próximas 12 horas. Vagabundear no. No era autoritaria, pero me molestó igual. Me levanté, sacudiendo la arena de mis vaqueros, sintiendo que el enfado me subía. No me digas lo que tengo que hacer, solté. Ni siquiera sabemos dónde estamos. ¿Y si alguien está herido ahí fuera? ¿O hay una forma de salir de aquí? Ella no alzó la voz, solo cruzó los brazos. Elige lo que te mantenga vivo, Ethan. Luego ya podemos jugar a héroes. No era un reto, solo un hecho. Pero me escoció. Apreté la mandíbula, cogí un palo para apoyarme y me dirigí hacia las rocas de la orilla. Bien, lo miraré yo solo. No me giré para ver si me seguía. Estaba enfadado, más con la situación que con ella, pero también porque actuaba como si tuviera todo bajo control. Las rocas eran afiladas y resbaladizas con algas, y avancé despacio, buscando algo útil. Una botella, una bolsa, una persona, nada. Solo las olas rompiendo y las gaviotas chillando encima. Vi una poza de agua atrapada entre las rocas, clara y quieta. Mi corazón dio un brinco. Tal vez agua dulce. Me arrodillé, metí el dedo y lo probé. Sal. Maldije por lo bajo, pateando una piedra hacia el mar. Más adelante vi una grieta más profunda, con agua brillando en su interior. Me incliné, pensando, quizá esto sea algo que podamos usar. Me estiré, equilibrándome en una repisa resbaladiza, cuando una ola golpeó fuerte, rápida como un camión. Me arrancó de los pies, arrastrándome hacia una corriente de resaca turbulenta. Agité los brazos, el agua me inundó la nariz, y forcejeé intentando encontrar la superficie. La corriente era más fuerte que yo, tirando de mí hacia mar abierto. Me ardían los pulmones, la vista se me nublaba. Pensé, ya está. Así es como acaba todo. Entonces sentí una mano agarrarme la muñeca con fuerza. Salí a la superficie jadeando, y allí estaba Clara, el rostro serio, el pelo pegado a las mejillas. Boca arriba, dijo, su voz cortando el rugido de las olas. Flota, respira, patalea despacio. Estaba demasiado asustado para discutir, así que hice lo que dijo, dejándome guiar. Nadó conmigo, un brazo enganchado bajo el mío, alejándonos del tirón de la corriente. Pareció una eternidad, pero nos llevó a una zona más tranquila, de ahí, de vuelta a la orilla. Me desplomé en la arena, tosiendo, con el pecho agitándose. Clara se arrodilló a mi lado, empapada, y me puso su chaqueta húmeda sobre los hombros. ¿Tienes frío?, preguntó, rozando mi brazo para comprobar si temblaba. Sin sermones. Sin te lo dije.
Solo esa pregunta tranquila. Negué con la cabeza, demasiado avergonzado para hablar. Me ardía la cara, y no solo por la sal. Había sido un idiota, y ella me había salvado otra vez. Se puso de pie, escaneó el horizonte y luego me miró. O lo hacemos juntos, Ethan, o no lo hacemos. Su voz no era de enfado, solo afirmaba lo obvio. Asentí, aún recuperando el aliento, y me puse en pie. Vale, dije con la voz áspera. Juntos. Repartimos el trabajo sin más palabras. Clara se adentró en la isla, diciendo que buscaría señales de agua dulce, hojas verdes, pájaros, insectos, cosas en las que yo no habría pensado. Yo me quedé en la playa, recogiendo madera seca y restos para un refugio. Encontré unas hojas de palma y un trozo de lona rasgada, probablemente del yate, y empecé a montar un refugio apoyado contra un grupo de rocas. Era rudimentario, palos atados con tiras de plástico, levantados para cortar el viento, pero era algo. Me temblaban las manos mientras trabajaba, no por el frío, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Ella se había lanzado tras de mí, sin dudarlo. Por la tarde, había colocado un sos con piedras de coral en la arena, lo bastante grande para verse desde el aire. No dejaba de mirar al cielo, esperando el zumbido de un avión, un helicóptero, cualquier cosa. Nada. Clara volvió con los zapatos llenos de barro y otra cáscara de coco con un poco más de agua. Encontré un hilo de agua, dijo. No es mucho, pero es limpia. Marqué el camino con conchas. Asentí, impresionado a mi pesar. Había pensado en todo. Probé a hacer señales con un silbato barato que llevaba en el llavero. Soplé 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, como había visto en películas. Clara me observó y luego hizo lo mismo con su propio silbato, uno pequeño de metal que llevaba encima. Nos turnamos, los pitidos cortando el aire. Sin respuesta, solo las olas y el viento. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja, la observé. Clara estaba junto al fuego, el pelo revuelto, la cara cansada pero serena. Se movía con precisión, rompiendo palos para mantener las llamas. No era la vecina estirada que había imaginado. No era fría. Era firme, capaz, alguien que no se asustaba cuando el mundo se derrumbaba. Me di cuenta de que la había juzgado mal, y me dolió más que la sal en mis arañazos. Me sorprendió mirándola y me ofreció medio mango que había encontrado, seguramente arrastrado desde el bar del yate. Come, dijo, su voz suave pero firme. Lo tomé, y nuestros dedos se rozaron un segundo. Antes no confiaba en ella, no del todo. Pensaba que era solo otra persona diciéndome qué hacer. Pero ahora, viéndola moverse, viéndola mantenernos con vida, confiaba en la forma en que se desenvolvía, en que no se rendía. Di un mordisco al mango, el jugo ácido en mi lengua, y la miré al otro lado del fuego. Por primera vez, estaba agradecido de que estuviera allí. No solo porque me hubiera salvado 2 veces, sino porque, de algún modo, sabía que saldríamos de esta, mientras estuviéramos juntos. A la mañana siguiente, después de que Clara me salvara de la corriente, nos pusimos manos a la obra. Sin discusiones, sin recrearnos en lo que había pasado, solo un acuerdo silencioso, estábamos en esto juntos. El refugio que había improvisado el día anterior era endeble, unos palos y una lona rota que no aguantarían una tormenta de verdad. Clara lo señaló, negando con la cabeza. Así no sirve, dijo. Necesitamos algo sólido. Esta vez no discutí. Tenía razón. Decidimos hacer un refugio en forma de A, lo bastante alto para mantenernos secos y lo bastante resistente para soportar el viento. Arrastré troncos de palma y madera a la deriva, apilándolos en un triángulo tosco, mientras Clara tejía hojas de palma y lianas para atarlo todo. Sus manos se movían rápido, con una precisión que me hizo detenerme. Claramente había hecho algo así antes, o al menos lo había pensado bien. Cavé una zanja poco profunda alrededor de la base para desviar el agua y luego cubrí el suelo con hojas secas para mantenernos alejados de la arena. No era bonito, pero se sentía como un avance.
El agua era nuestro siguiente problema. La cáscara de coco del día anterior estaba vacía y ya tenía la garganta seca. Clara tuvo una idea: usar un trozo de plástico de los restos del yate como lona para recoger el rocío de la mañana. Lo estiramos sobre un marco de palos, inclinándolo para que las gotas cayeran en una botella de agua rota que habíamos encontrado. También me enseñó a hacer un destilador solar, un hoyo poco profundo con un trozo de plástico encima, una piedra en el centro para crear una hendidura y un recipiente debajo para recoger la condensación. Los 2 primeros intentos solo nos dieron tierra. En el tercero, unas gotas preciosas brillaban en la botella. Me reí, mitad de alivio, mitad de incredulidad. «Eres un genio», dije. Ella se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente. «Solo práctica». Clara estaba llena de trucos así. Me enseñó a detectar huellas de serpientes, finas líneas onduladas en la arena, y me dijo que golpeara el suelo con un palo antes de entrar en la hierba alta. «Se alejarán si te oyen», dijo. También me advirtió sobre tocar el coral. Algunos tipos podían cortarte la piel como vidrio. La escuché, asintiendo, empezando a verla de otra manera. No como la vecina fría del 3A, sino como alguien que sabía sobrevivir. La comida era más complicada. Clara me enseñó a poner trampas para cangrejos de arena usando trozos de mango como cebo y palos afilados para atraparlos. Levantamos rocas con la marea baja buscando mariscos comestibles. «Si está bien sellado, normalmente es seguro», dijo, abriendo uno con un cuchillo que había rescatado. Vi sus manos rápidas y firmes, con una ligera cicatriz en un nudillo. Me pregunté, ¿cuántas tormentas habrá sobrevivido ya? No solo esta, sino las que dejan marcas que no se ven. Yo también mejoré con el fuego. Encontré madera podrida con el núcleo seco, perfecta para arder. El humo me hacía llorar los ojos, pero seguí hasta que las llamas prendieron y se mantuvieron. Clara asintió con aprobación, añadiendo sus propios palos. No hablamos mucho mientras trabajábamos, pero no era incómodo. Era como si hubiéramos encontrado un ritmo, sabiendo lo que el otro necesitaba sin decirlo. Esa tarde, el cielo se puso pesado. El aire se sentía espeso, como si contuviera la respiración. Estaba reforzando el refugio cuando cayeron las primeras gotas, grandes y duras como guijarros. Luego, las nubes se rompieron y la lluvia cayó a cántaros, impulsada de lado por un viento aullante. Nuestro refugio aguantó, pero por poco. Corrimos a cubrirnos bajo una enorme palmera con un dosel lo bastante denso para bloquear la mayor parte de la lluvia. El tronco era ancho, pero tuvimos que pegarnos para mantenernos secos. Me castañeteaban los dientes. El frío se metía en los huesos. Clara también temblaba, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Compartir calor», dijo, su voz cortando el rugido de la tormenta. Me agarró del brazo, tirando de mí hasta que nuestros hombros se tocaron. Me quedé inmóvil un segundo, sorprendido, pero luego me incliné hacia ella. Nuestra ropa húmeda se pegaba, pero su calor me atravesó, dándome estabilidad. Nos quedamos así, acurrucados, con la lluvia golpeando alrededor y el viento sacudiendo las hojas encima. La tormenta nos dio tiempo para hablar, de verdad. No sobre supervivencia o planes, sino sobre quiénes éramos antes de esta isla. Clara empezó, su voz baja, casi ahogada por la lluvia. «Mi matrimonio no fue malo al principio», dijo, mirando al suelo. Pero dejó de verme. Vivíamos juntos, pero yo estaba sola. Después del divorcio, me mudé a ese apartamento. A veces está tan silencioso que parece que las paredes gritan. Se detuvo, arrancando una hoja. Voy a la playa solo para ahogar ese silencio. No supe qué decir al principio. Nunca la había oído sonar tan vulnerable. Sí, dije al final, con la voz áspera. Lo entiendo. Mi familia siempre me llamó un desastre. Decían que nunca llegaría a nada porque no fui a la universidad, porque no tenía un plan. Me rebelo contra cualquiera que me diga qué hacer porque tengo miedo de que tengan razón. Miré la lluvia, no a ella. Supongo que por eso fui tan imbécil contigo ayer.
No respondió enseguida. Dejó que las palabras se asentaran. Luego dijo: No eres un desastre, Ethan. Estás aquí. Estás intentándolo. Su voz era suave, pero me golpeó fuerte. Trabé saliva, la garganta apretada, y asentí. No hablamos mucho después de eso. La lluvia siguió cayendo y nos quedamos cerca, respirando en el aire húmedo. Un pequeño pájaro, empapado y temblando, aterrizó cerca del árbol, saltando bajo las hojas para cubrirse. Clara sonrió, una sonrisa pequeña y real, y yo no pude evitar sonreír también. No era romántico. No exactamente. Era simplemente humano. Dos personas atrapadas en el mismo lío, encontrando un momento de calma en medio del caos. Cuando la lluvia por fin paró, el aire estaba más fresco. El cielo se teñía de rosa. Salimos arrastrándonos de debajo del árbol, empapados pero vivos. Clara se puso de pie, sacudiéndose las hojas de las rodillas, y me miró de reojo. Estaremos bien, dijo, su mano rozando mi hombro, ligera pero deliberada. Ese toque se quedó como una señal, una promesa que no hacía falta nombrar. La miré, de verdad, mientras volvíamos al refugio. Tenía el pelo hecho un desastre, la cara manchada de tierra, pero los ojos firmes, inquebrantables. Ya no era solo la vecina que dejaba notas en mi puerta. Era alguien que había afrontado sus propias tormentas y había salido más fuerte. Ese toque, ese momento, fue la primera vez que sentí que éramos más que extraños, que podíamos confiar el uno en el otro, no solo para sobrevivir, sino para ser reales. No lo dije en voz alta, pero mientras revisábamos el refugio y reavivábamos el fuego, lo pensé, no confié en ella al principio, pero confío en la forma en que se mueve. Me dio otro trozo de mango, sus dedos rozando los míos otra vez. Come, dijo. Igual que antes, pero esta vez se sintió diferente. Lo tomé, y por primera vez me permití creer que saldríamos de esta. No solo porque tuviéramos que hacerlo, sino porque nos teníamos el uno al otro. La vida en la isla se asentó en una rutina, como una canción que no te das cuenta de que tarareas hasta que se te queda pegada. Las mañanas empezaban revisando las trampas para cangrejos que Clara me había enseñado a hacer, palos afilados con restos de mango como cebo, encajados bajo rocas. Sacábamos uno o dos cangrejos pequeños, sus pinzas chasqueando, y Clara sonreía satisfecha, como si hubiéramos ganado un premio. Al mediodía, yo subía al techo del refugio en forma de A para reforzarlo con más hojas de palma y bloquear el sol implacable. Clara extendía hojas para secarlas y convertirlas en platos improvisados o ropa de cama. Por las tardes, apilábamos madera húmeda para hacer señales de humo, esperando que algún avión pudiera vernos. Por la noche, nos sentábamos junto al fuego, contando estrellas entre los huecos de los árboles. No era mucho, pero era nuestro. Me volví mejor construyendo. Añadí un cortavientos al refugio, entretejiendo lianas entre palos para frenar las ráfagas. Clara, mientras tanto, era una genio con lo que teníamos. Tomaba hojas de palma, las abría con su cuchillo y las trenzaba en una cesta apretada, resistente, perfecta para llevar cangrejos o mariscos. «Estás desperdiciando tu talento en ese apartamento», le dije una vez, medio en broma, mientras me pasaba la cesta terminada. Ella sonrió de medio lado, sacudiéndose la arena de las manos. «No te equivocas». Esos momentos empezaron a significar algo. Una tarde, subimos a un promontorio rocoso con vistas al mar, el cielo tornándose púrpura mientras el sol se hundía. Nos sentamos cerca, sin tocarnos, mirando el horizonte. Las olas estaban tranquilas por una vez, golpeando suavemente abajo. «Aquí es más silencioso», dijo Clara en voz baja. «Pero no se siente vacío». La miré, su perfil recortado contra la luz que se apagaba, y asentí. Nuestros ojos se encontraron más de lo habitual, y ninguno apartó la mirada. No fue un gran momento de película, pero se sintió denso, como si estuviéramos diciendo algo sin palabras. Luego llegó el accidente. Era media mañana y Clara estaba moviendo rocas para recolocar una trampa. Yo estaba a unos metros, apilando leña,
cuando la oí jadear. Me giré y la vi sujetándose el tobillo, con sangre filtrándose entre sus dedos. Un trozo afilado de coral la había cortado justo encima del talón. No era profundo, pero sí sucio, con arena incrustada en la herida. Se me encogió el estómago. «Cl, siéntate», dije, corriendo hacia ella. Ella me hizo un gesto para apartarme, intentando ponerse en pie. «Estoy bien. Solo un rasguño». «No, no lo estás», dije, más brusco de lo que quería. Cogí la botella de agua, herví un poco sobre el fuego y la dejé enfriar lo justo para limpiar el corte. La sangre seguía fluyendo, lenta pero constante. Usé el humo del fuego para ahuyentar las moscas y luego rompí una tira de mi camisa para vendarle el tobillo. Me temblaban las manos mientras lo ataba. No era por la sangre, sino por cómo se veía, pálida, intentando fingir que no dolía. «Necesitas descansar», dije con voz tensa. «Sin moverte». Ella me ignoró, cojeando hacia la cesta de mariscos que había estado cargando. «Aún puedo ayudar», dijo, con la mandíbula apretada. «No tenemos tiempo para que yo esté sentada». Me planté delante de ella, bloqueando su camino. «Clara, para. Lo vas a empeorar». Sus ojos brillaron, no con enfado, sino con terquedad. «No voy a ser una carga, Ethan». Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo vi en su cara, el miedo a ser inútil, a pesarme. No era por el corte. Era por ella. Todo lo que había pasado, todo lo que me había contado bajo aquel árbol, bajo la lluvia. «No eres una carga», dije, alzando la voz. «Nos has mantenido vivos. Me salvaste 2 veces, pero no tienes que ser fuerte todo el maldito tiempo. ¿Puedes apoyarte en mí una vez?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y más fuertes de lo que pretendía. Me quedé ahí, respirando agitado, con las manos apretadas, esperando que me replicara. No lo hizo. El aire se quedó quieto, cargado con el peso de lo que había dicho. Clara me miró, los ojos suavizándose, la pelea desvaneciéndose. Ella dio un paso hacia mí, luego otro, y sin decir una palabra, se inclinó y apoyó la frente contra mi hombro. Su aliento estaba cálido sobre mi clavícula, su cuerpo cerca pero sin aferrarse. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, y luego simplemente me quedé ahí, dejando que mi hombro fuera un apoyo para ella. Nuestras respiraciones se sincronizaron, lentas y constantes, como las olas ahí abajo. No nos movimos durante mucho tiempo. El viento agitaba las palmeras. El fuego crepitaba cerca, pero el mundo se sentía pequeño, solo para nosotros dos. Podía sentir su latido, tenue pero real. Y por primera vez, la vi como algo más que la mujer que me había salvado. Era Clara, fuerte, sí, pero también humana, cargando cicatrices que no podía ver. Quise decir algo, decirle que no tenía que cargar con ella sola, pero el momento no necesitaba palabras. Bastaba con estar ahí. Cuando por fin se apartó, sus ojos estaban claros, como si hubiera soltado algo. «Gracias», dijo, tan bajo que casi no lo escuché. Trabé saliva, la garganta apretada. «Por confiar en mí», respondí, igual de suave. Ella asintió, y apareció una pequeña sonrisa, distinta a cualquier otra que le hubiera visto antes. No era cautelosa ni distante, solo real. Volvimos al trabajo, más despacio esta vez. Yo cargué la cesta, ignorando sus protestas, y ella cojeó detrás, indicándome dónde colocarla. El corte no era tan grave como había temido, pero no dejé de vigilarla para que no se esforzara demasiado. Ella me lo permitió, lo que se sintió como una pequeña victoria. Esa noche nos sentamos junto al fuego. El aire era más fresco, las estrellas brillaban nítidas arriba. Clara se recostó contra un tronco, con el tobillo vendado estirado. Le pasé un cangrejo asado, y lo tomó, sus dedos rozando los míos. La cesta que había tejido estaba entre nosotros, llena con la pesca del día. Mi camisa rasgada, ahora su vendaje, asomaba bajo el pantalón. No hablamos de lo ocurrido, pero estaba presente en la forma en que me miraba y en que yo no apartaba la vista.
La luz del fuego bailaba sobre su rostro, resaltando las líneas de cansancio y fortaleza. Pensé en su vida antes del divorcio, en el apartamento silencioso, en las notas que dejaba en mi puerta. Pensé en la mía, huyendo siempre de las expectativas, aparcando como un idiota, rebelándome contra cualquiera que intentara decirme qué hacer. Y ahora estábamos aquí, no solo sobreviviendo, sino construyendo algo. No un hogar, todavía, pero una clase de confianza que se sentía más grande que la isla. No lo dije en voz alta, pero mientras la miraba comer, su mano firme a pesar de todo, supe que no quería que esto terminara cuando saliéramos de la isla. No el fuego, no el ritmo que habíamos encontrado, no ella. No sabía exactamente qué significaba eso, pero por primera vez, no tenía miedo de averiguarlo. Los días después de la herida de Clara se fundieron en una rutina tranquila, pero no era lo mismo. Algo había cambiado, no solo en cómo trabajábamos juntos, sino en el aire entre nosotros. Habíamos construido una vida en esta isla, no un hogar exactamente, pero un ritmo que parecía sostenernos. Las mañanas eran para revisar las trampas, las tardes para reparar el refugio, las noches para sentarnos junto al fuego, robándonos miradas que duraban más que antes. El tobillo de Clara estaba sanando, la herida formando costra, pero aún la sorprendía con gestos de dolor cuando pensaba que no la veía. Ya no insistía en que descansara. Ella simplemente me fulminaba con la mirada y seguía. Pero yo me mantenía cerca, listo para intervenir si lo necesitaba. Era poco después del mediodía, el sol alto y despiadado, cuando lo oí, un zumbido bajo, como un motor distante. Me quedé quieto, con las manos llenas de hojas de palma. Clara levantó la vista de la cesta que estaba tejiendo, sus ojos entornándose. ¿Lo oyes?, preguntó. Asentí, dejando caer todo, y los dos giramos hacia el horizonte. Un punto apareció, brillando contra el cielo. Un helicóptero. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de alivio y algo más pesado que no pude nombrar. Humo, ahora, dijo Clara, ya moviéndose. Cogimos la pila de madera húmeda que habíamos guardado para las señales y la echamos al fuego. Un espeso humo blanco se elevó, enroscándose en el cielo. Me arranqué la camisa y la agité como una bandera, mientras Clara soplaba su silbato. 3 pitidos cortos, 3 largos, 3 cortos. Clavé un palo en la arena, atándole un trozo de lona para que ondeara al viento. Me ardían los brazos, la voz se me rompía de tanto gritar, aunque sabía que no podían oírme. Clara estaba junto a mí, con el rostro serio, soplando el silbato hasta quedarse sin aliento. El helicóptero giró su morro, inclinándose hacia nosotros. Sin pensarlo, agarré el brazo de Clara, con el pulso acelerado. «Nos han visto», dije, medio para mí mismo. El zumbido de las aspas creció, levantando arena mientras descendía. Una cuerda cayó, y un rescatista con chaleco naranja se deslizó por ella, indicándonos que nos quedáramos quietos. Clara cojeó hacia adelante, su tobillo aún débil, y una ola la golpeó, haciéndola perder el equilibrio. La atrapé, mi brazo rodeando su cintura, y la acerqué hacia mí. Compartir calor, dije, lo bastante bajo para que solo ella me oyera, repitiendo aquel momento bajo el árbol. Ella me miró, sus ojos suavizándose, y asintió. Ahora era nuestra señal, nuestra forma de decir que lo superaríamos. El rescate fue rápido, pero caótico. El rescatista gritaba por encima del viento, preguntando si nos escuchábamos, si había más gente. Negamos con la cabeza, subiendo por la cuerda uno a la vez. Clara primero, yo justo detrás. Dentro del helicóptero, el ruido era ensordecedor, rotores, voces por la radio, el crujido del metal. Nos sentamos frente a frente, sujetos con arneses, nuestras manos encontrándose durante un momento más de lo necesario. Sin palabras, solo un agarre que decía todo lo que no podíamos decir. Sus dedos estaban cálidos, firmes, y los mantuve hasta que el rescatista nos indicó que nos soltáramos. De vuelta en la ciudad, el mundo se sentía extraño. El hedor familiar del puerto, diésel, sal y asfalto viejo,
me golpeó al bajar del helicóptero en una zona de aterrizaje improvisada junto a los muelles. Nos revisaron los médicos, nos dieron agua y mantas, y nos hicieron cientos de preguntas sobre el yate, la tormenta, la isla. Respondí como en un sueño, con la vista desviándose hacia Clara, que permanecía en silencio, con el rostro indescifrable. Nos llevaron de regreso a nuestro edificio de apartamentos. La misma pintura descascarada y las luces parpadeantes del pasillo nos recibieron como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. La primera vez que nos vimos después fue en el pasillo, un par de días más tarde. Yo arrastraba una bolsa de la compra. Ella revisaba su buzón. Nuestras miradas se cruzaron y conseguí soltar un torpe. Ella asintió con una pequeña sonrisa cautelosa. Respondió, y luego volvió a su puerta. Fue incómodo, como si volviéramos a ser extraños. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, sintiendo el peso de la isla entre nosotros. Habíamos sobrevivido juntos, compartido calor, compartido verdades, pero aquí, en este pasillo iluminado con fluorescentes, parecía que no sabíamos cómo empezar de nuevo. Me mantuve ocupado, aceptando más turnos de reparto, evitando el silencio de mi apartamento. Las paredes parecían demasiado cercanas, el silencio demasiado fuerte. Pensaba en Clara constantemente, sus manos firmes, su silbato, la forma en que se apoyó en mi hombro. Pero no llamé a su puerta. No sabía qué decir. ¿Qué le dices a alguien que te salvó la vida, con quien compartiste una parte de ti, cuando ahora solo sois vecinos? Entonces, una noche, un golpe me despertó. 2 toques rápidos y luego uno más, como un código. Abrí la puerta y ahí estaba Clara, con el pelo húmedo tras una ducha, un jersey suelto y vaqueros. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de papel, de las que te dan en el mercado. Me la tendió, el rostro sereno, pero con los ojos buscándome. Encontré esto en la tienda, dijo, con la voz suave. Pensé que podría recordarte, ya sabes. Tomé la bolsa, confundido, y miré dentro. Fruta seca, mango, como los que comíamos en la isla. Solté una pequeña risa de sorpresa, porque era absurdamente perfecto. ¿En serio?, dije, levantando la vista. Ella sonrió entonces, una sonrisa real, la primera que veía desde que habíamos vuelto. No era cautelosa ni distante, era clara, como en la isla, junto al fuego, bajo el árbol, sobre las rocas. El pecho se me apretó, no de pánico, sino con algo más cálido, algo que no me había permitido nombrar. Pasa, dije, apartándome. Ella dudó un instante, luego entró, su hombro rozando el mío. No nos sentamos, solo nos quedamos de pie en mi diminuta cocina, la bolsa de fruta en la encimera entre nosotros. El apartamento olía a café y jabón de platos. Nada que ver con la sal y el humo de la isla, pero se sentía bien, como si lleváramos un pedazo de ese lugar con nosotros. No sabía cómo hacer esto, dijo, apoyándose en la encimera. Aquí, digo. Es diferente. La isla lo hacía todo más simple. Asentí, con la garganta apretada. Sí, sin pasillos, sin vecinos que se quejen de mi coche. Ella soltó una pequeña risa y rompió la tensión. No dejo de pensar en ello, dije, las palabras saliendo solas. El fuego, la lluvia, tú sacándome del agua. No te conocía antes, Clara. Pensaba que eras fría, pero no lo eres. Eres la persona más fuerte que he conocido. Me detuve, avergonzado, pero ella no apartó la mirada. Sus ojos se mantuvieron en los míos, firmes, como cuando me salvó. Tú tampoco estás nada mal, dijo en voz baja. No te rendiste, incluso cuando querías hacerlo. Eso no es poca cosa. Extendió los dedos, rozando la bolsa de fruta, y luego me miró. No sé qué es esto, Ethan. Pero no quiero volver a limitarnos a sentirnos en el pasillo. Yo tampoco, dije más rápido de lo que pretendía. No sé qué es tampoco, pero sé que te quiero en mi vida. No solo como la vecina del 3A. Mi voz se quebró y me reí de mí mismo, frotándome la nuca. Dios, eso suena cursi.
Ella sonrió de nuevo, más amplia esta vez. No lo es. Dio un paso más cerca, sin tocarme, pero lo bastante para que sintiera su presencia como el calor de una hoguera. Vamos a averiguarlo. Asentí despacio, sintiendo un alivio que me llenaba. Despacio está bien. Nos quedamos ahí, la luz de la cocina proyectando sombras suaves en la pared. No era la isla, pero era suficiente. De alguna manera, perdernos fue como nos encontramos. El silencio ya no era pesado. Era cálido, como el fuego que encendimos, como el calor que compartimos. Clara golpeó la encimera 2 veces, luego una más. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Nuestra señal. Sonreí y ella también. No hacía falta decir más. La bolsa de mango seco quedó en la encimera, un pequeño trozo de la isla en este apartamento estrecho. La luz parpadeó. Las paredes vibraban con el silencio del edificio, pero por primera vez, ese silencio no sonaba a gritos. Sonaba a